Ahora sí me oyen, sí, sí, ahora sí. Bueno, pues repito, hace ya como 5 años que no hablaba, digamos que así que en público, porque tenía un grupo grande también en la iglesia donde nací. Y bueno, y ahí teníamos preparado, pues, el pastor nos daba lo que teníamos que hablar y pues estudiábamos y lo hablábamos, ¿no? Que no es lo mismo que hoy que es una palabra que pues Dios ha puesto en mi corazón. Y pues me pasó como al pastor que le cambia la prédica a última hora. Me cambió la prédica y iba a hablar algo acerca de algo que estaba sucediendo en mi vida y pues lo estaba, como saben ustedes que la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará, ¿no? Entonces lo que se ha dado en la Biblia, pues igualmente se da en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues me estaba pasando cosas de la Biblia e iba a hablar de ello, pero bueno, el Señor me cambió la palabra. Entonces, la reflexión de hoy, pues le he llamado sal de tu zona de confort. Me decía mi esposa, Esther que está muy copiado ese título, pero la verdad es que no le encuentro un mejor título que ese a lo que voy a hablar, porque a muchos nos pasa que estamos en una zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Pues cuando lo tenemos todo, cuando quizás tenemos un trabajo que, no sé, nos ganamos bien, diga usted más de 1.000 euros, nos ganamos bien, pero el jefe nos trata mal. Pero yo estoy en mi zona de confort, estoy tranquilo porque es que estoy ganando más de 1.000 euros. O no sé, quizás hay tantas cosas que se le puede llamar una zona de confort, ¿no? En mi caso, cuando yo tenía 18 años, salí del colegio, y yo estaba muy tranquilito en mi casa, como decimos nosotros, estaba relajado y viendo tele, 18 añitos, y entonces me dice mi madre, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Eso nunca se me olvida, ¿no? Que yo sé que mi mamá está viéndome en este momento en Facebook, y saludos a todos los que nos ven en Facebook y en YouTube, que nunca los nombramos, pero hay que tenerlo en cuenta. Y resulta que mi madre me dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Y yo le digo, ¿qué va a hacer de qué? Mamá, porque yo le digo, mamá, ¿qué? ¿Cómo así? Me dice, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a estudiar? ¿Va a trabajar? ¿Qué va a hacer? Le digo, yo, pero si acabo de salir de estudiar y ya me quieren mandar a trabajar. Eso era un junio. Me dice, no, mijito, colóquese un buen traje, tome este dinero y va y se toma unas fotografías para que haga el currículum. Nosotros en Colombia le llamamos la hoja de vida, para que haga una hoja de vida. Yo estaba en mi zona de confort, papá y mamá me mantenían, ¿verdad? Y a muchos les ha pasado, yo creo, ¿no? Que han estado en una zona de confort. Y pues bueno, y mi madre me dio el dinero, me tomé las fotos y comencé a rellenar currículum. En ese entonces pues no eran ordenador, sino que lo llenaba uno a mano, habían unos formatos y empecé a repartir currículum. Y por fortuna, gracias a Dios, después de empezar a repartir currículum, me llamaron de una empresa que fue donde trabajé 9 años antes de venirme para acá.
sea, una empresa muy buena y todo, y bueno, pero ¿a qué voy yo con esto? Que si mi madre no me habla, yo estoy en mi zona de confort, ¿no? Si no me pasan cosas, a veces si no nos pasa algo, seguimos en la zona de confort. Y en la Biblia, porque pues tenemos que hablar de la palabra de Dios, no solo de lo que nosotros nos pasa. En esos 16, del 1 al 3, lastimosamente no está funcionando. ¿Quién me puede leer ese versículo? Éxodo 16, del 1 al 3. ¿De qué habla este versículo? Pues que habla de que el pueblo se quejaba porque decían que estaban mejor, que estaban mejor en Egipto. Y eso nos pasa a muchos. Muchos venimos del mundo. Algunos, yo personalmente, yo no me crié en una familia cristiana evangélica. De pronto habrán algunos que aquí que desde muy pequeños, Samuel, Esther, Delia, desde muy chiquititos conocieron del Señor, ¿verdad? Pero no, yo vine a conocer del Señor como a los 30 años, ¿verdad? Entonces, a veces nos pasa eso, que estamos en las cosas de Dios y nos acordamos del pasado, de Egipto, ¿verdad? Porque Egipto en la vida de ahora es el mundo, ¿no? Egipto es el mundo, es lo que hace la gente normal, natural, como dice la Biblia. La Biblia, a las personas que no conocen de Dios, a las personas que no se congregan ni nada de esto, ni tienen temor de Dios, les llamamos del mundo, ¿verdad? Muchos lo conocen como el mundo, los del mundo. Pues el mundo es Egipto. Entonces a veces nos acordamos de cuando estábamos en Egipto. Entonces, y hasta a mí me ha llegado a pasar, y yo creo que a muchos, que me acuerdo cuando iba a la fiesta, y me acuerdo cuando esto, lo otro. Nos estamos acordando de Egipto, ¿verdad? Regresando. ¿Quién me lee el versículo? Eso 16, del 1 al 3. Sí. Partió luego de Elim toda congregación de los hijos de Israel, vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muertos por mano de Jehová, la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bueno, pues, ¿qué estamos viendo ahí en este versículo? Pues que Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel, ¿verdad? Pues le hizo una promesa de la tierra prometida. Entonces, lo sacó de Egipto por medio de Moisés, ¿verdad? Entonces, el pueblo estaba pasando, en ese momento, estaba pasando necesidades. A veces nos pasa, a veces pasamos necesidades, y en vez de pedirle a Dios, de darle gracias a Dios, porque sabemos que para los creyentes todas las cosas nos ayudan para bien. Y resulta que Dios tiene algo preparado para nosotros, pero ¿qué hacemos? Nos quejamos, ¿verdad? El pueblo de Israel se estaba quejando de Moisés, y de pronto no murmuraba contra Dios, pero murmuraba contra Moisés y contra Aarón. Entonces, que era como hablar de Dios, porque eran los que representaban a Dios en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso nos suele suceder a todos. Pero ¿qué pasó? Bueno,
Dios lo mandó y estaba destinado a llegar en 40 días, ¿verdad? En 40 días a esta tierra, pero la gente se quejaba, murmuraba, pero sin embargo Dios por su misericordia los alimentaba, porque ellos decían, comíamos mejor en el mundo, en Egipto, estábamos mejor en Egipto y eran esclavos. Como éramos esclavos, muchos de los que estuvimos en Egipto, en el mundo, esclavos del pecado, yo era esclavo del alcohol también, porque también me gustaba mucho el alcohol, del cigarrillo, quizás de muchas otras cosas, así como el pueblo de Israel, eran esclavos y se quejaban porque estábamos mejor en Egipto, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó un momento en el que Moisés envía a 12 espías, pero eso ya está en otro libro, porque esta travesía se dio para varios libros de la Biblia, del Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Entonces, envían a 12 espías a reconocer la tierra prometida, cuando ya estaban a punto de llegar. Han enviado 12 espías para que vean qué es lo que hay en la tierra prometida. ¿Qué hay en la tierra prometida? Y entonces de esos 12 van los 12 espías a ver qué hay, qué frutos hay, qué es lo que se encuentra en la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿A cuántos Dios no les ha prometido algo? Amén, digan amén. Amén. Entonces, Dios nos ha prometido algo, pero muchas veces no se da como queremos. Muchas veces queremos, yo ya no me canso de decir lo mismo, yo quería una mujer así, pero Dios me la dio como Él quiso, como era su voluntad, ¿me entienden? Entonces, y a muchos les pasa, quieren, no sé, un coche así, o no sé, tantas cosas que a veces queremos y le pedimos a Dios, pero Dios no nos lo da así como lo hemos pedido, sino como es su voluntad. Porque a veces, como dice el apóstol Santiago, no tenéis porque no pedís, pero pedís y pedís mal para vuestros deleites. Eso a veces nos pasa. Pedimos porque es que me deleitarse eso, ¿no? Sentirme bien, me hace sentir bien lo que yo quiero. Y no es lo que uno quiera, sino que es lo que Dios quiere. ¿Entienden? Bueno, entonces, cuando han ido estos 12 espías a reconocer la tierra prometida, y entonces Moisés les indicó y Aarón le indicaron que miraran a ver qué frutos habían, qué frutos tenían, cómo era la tierra, si era fértil, cómo eran los moradores, las personas que vivían ahí. De esos 12 espías, 10 de ellos llegaron hablando mal. Y como decimos nosotros ahora, negativos, y llegaron pues con un pesimismo y no, esa tierra, hay gigantes, esa tierra, o sea, hablaron pestes de la tierra que Dios les había prometido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Hubieron dos, Josué y Caleb, que ya la pastora ha hablado de Caleb, que a mí me encanta ese personaje, la actitud que tiene Caleb. Entonces, Caleb fue uno de los dos que no habló como hablaron los otros 10 espías, ¿verdad? Y vemos en números 13:25. ¿Quién me lo puede leer? Donde se envían los 12 espías a reconocer la tierra prometida. Números 13:25. Volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días.
Bueno, esos fueron los 12 espías, lo que yo le estoy hablando. Ahora, Números 14:3. El pueblo se queja de Jehová, se queja del Señor. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Eso le ha pasado a muchos le ha pasado. Alguien me dijo una vez, usted era mejor cuando no iba a la iglesia, ¿verdad? ¿A cuántos no les han dicho eso? A muchos, ¿verdad? Porque a veces tenemos amistades, cuando teníamos amistades en el mundo, en Egipto, y pues ya uno no le gusta la fiesta, no le gusta el licor, no le gusta el cigarrillo, y la gente le dice a uno, de verdad que era el mejor cuando no ibas a la iglesia. Te lavaron esa cabeza. A mí me han dicho, te lavaron esa cabeza. Y yo, bueno, sí me la lavaron, pero me sacaron todo lo malo y me metieron cosas buenas. Entonces, el pueblo, a pesar de que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, se estaba quejando de Dios, ¿verdad? Se estaban quejando. ¿Pero por qué? Porque estaban en una zona de ¿qué? De confort, ¿verdad? Estaban en una zona de confort y a veces nos pasa eso. Nos conformamos, estamos ahí tranquilitos, vivimos bien, nada nos falta, pero ¿a dónde está Dios a veces? Tenemos un buen trabajo, ganamos bien, pero no nos queda para venir a la iglesia. No queda el tiempo para venir a la iglesia, para congregarnos. Y bueno, y tantas cosas que es una zona de confort. Por ejemplo, el servicio en la iglesia, el servir. O sea, a mí mismo me ha pasado. Yo estoy acostumbrado a que en la iglesia donde nací, en el Señor, yo siempre estuve sirviendo en algo hacía en la iglesia. Entonces, y aquí yo estaba en mi zona de confort, sentadito ahí como espectador, escuchando la palabra de Dios, viniendo los domingos, los viernes, pero ahí sentado. Pero no, esa es la zona de confort. Y hay que hacer algo para Dios. No solamente es servir aquí en la iglesia, también tenemos que hablar del Señor, porque como dijo Jesús, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hablándole a la gente de las buenas nuevas de salvación, que significa el evangelio. ¿Evangelio qué significa? Buenas nuevas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahora en el mundo? En Egipto, digámosle otra vez, en Egipto, ¿qué pasa en el mundo? Que la gente anda sin esperanza. Ahora que estamos en lo del coronavirus, la gente anda con miedo, anda sin esperanza. Pero ¿qué es evangelio? El evangelio es buenas nuevas, las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, salir de nuestra zona de confort. Estamos en la casa viendo la tele, muy rico. Yo en la casa pues hace mucho calor con el aire acondicionado y viendo tele, pero resulta que afuera hay gente que no ha oído de Dios. Dice la palabra también, ¿cómo van a conocer de Dios si nunca le han hablado? Entonces, tenemos que hablar, ¿no? Para eso estamos llamados. Y yo, personalmente, yo siento que Dios me usa para eso, para evangelizar. No tengo tengo otros dones, pero mi don es hablarle a la gente y evangelizar. Entonces, pero todos lo podemos hacer, como todos podemos. En la palabra también dice que todos estamos llamados a profetizar, pero es que profetizar no lo hace solamente un profeta,
que porque es que es un profeta, no. Todos estamos llamados a profetizar. ¿Qué es profetizar? Decir, si el hermanito, no sé, está enfermo, el Señor te va a sanar. Eso es profetizar. El Señor te va a sanar. Entonces, y no es que usted haga la magia y el hermanito se curó, no. Pero Dios lo hace. Usted lo habla y Dios lo hace. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a Números 14:3. Bueno, ya lo leí. Números 14:9. El pueblo rebelde con Dios, con Jehová, se queja de Dios. El pueblo se queja del Señor. Eso es lo que nos pasa a muchos. A veces estamos esperando, no sé, estamos pidiendo hace mucho tiempo algo que queremos y no nos llega. Y lo que hacemos es que nos quejamos de Dios. Nos quejamos de Dios y maldecimos, porque maldecir es decir cosas malas. Maldecir no es decir maldito, no, es decir cosas malas. Entonces hablamos cosas malas de Dios, pero ¿y por qué Dios? Pero si mucha gente dice, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Entonces vemos que el pueblo de Israel en Números 14:9 son rebeldes contra Jehová. ¿Quién me lo puede leer? ¿Eso quién lo dijo? Eso lo dijo Caleb. Caleb lo dijo. No seáis rebeldes, pueblo de Israel. Nosotros los comeremos como pan, porque tienen una buena actitud. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Una buena actitud. Y me incluyo porque también a veces soy muy negativo. Y digo, nada, cuando se me perdió la gata, todo el mundo me decía, no, que la gata va a aparecer, que la gata va a aparecer. Y yo negativo decía, no, que va, la gata ya se perdió. Está tan bonita que seguro que la llevan. Pero no, Caleb decía, seguro que Jehová nos sacará adelante. O sea, tenía una actitud impresionante este hombre. De verdad que a mí me encanta mucho este personaje. Números 14:23, vemos la consecuencia de eso, de murmurar, de ese desánimo. La consecuencia del desánimo que a veces nos puede suceder. Estamos pidiendo algo y no nos llega cuando queremos, ¿verdad? ¿A cuánto no le ha pasado eso? ¿Verdad que a todos nos ha pasado, no? Entonces, estamos orando, estamos pidiéndole a Dios, doblando rodillas, ayunando, bueno, tantas cosas que se pueden hacer espiritualmente y no nos llega lo que estamos esperando. Y resulta que Dios nos tiene preparado otra cosa que lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Que pues murmuramos o a la final tiramos la toalla, como dice vulgarmente. Entonces, en Números 14:23, ¿quién me lo puede leer? Pero no todos a la vez. Pero bájate la mascarilla porque no se te oye. Eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Eso fue el castigo de Dios para el pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Que no les dejó ver la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, nos suele suceder que nos quejamos. No, ya para qué oro, para qué pido si hace rato llevo pidiendo lo mismo y Dios no me lo da, ¿verdad? Pues a la final Dios dice, bueno, pues no te lo voy a dar entonces.
Así hizo con el pueblo de Israel. No le de castigo por quejarse, por quejones, por murmuradores. Simplemente no los dejó ver la tierra prometida. ¿Solamente a quién? A Caleb y a Josué, que fueron digamos, los positivos. La gente dice los positivos, ¿no? El mundo dice, ay, es que es muy positivo, es muy negativo. No. Bueno, fueron los hombres que creyeron en Dios, los hombres de fe. Y eso es lo que tenemos que ser, ¿no? Hombres y mujeres de fe. Y me incluyo yo porque yo soy como ustedes, yo soy igual. A mí de pronto me desanimo con algo o me animo con algo y luego me desanimo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? El castigo del Señor fue ese, ¿no? Que no los dejó ver la tierra prometida y que los hizo volver al desierto durante 40 años. Imagínense, o sea, les prometió algo Dios, les prometió una tierra la tierra donde fluía leche y miel. Y como ellos no creyeron en lo que Dios les había prometido y no hacían sino quejarse de Moisés, de Aarón, y que estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor por allá atrás que donde nos vino a traer Moisés y Aarón, entonces, donde nos trajo el Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? De castigo, por cada día que ellos iban, les dio un año, o sea, 40 años en el desierto. 40 años dando vueltas por el desierto de castigo. ¿Entienden? Y en Números 14:24, para terminar, porque es algo corto, Caleb se ganó que el galardón. ¿Saben todos qué es un galardón, no? ¿Saben qué es un galardón? Dice la palabra de Dios que él es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Hay mucha gente, yo le hablo a la gente cuando me dice, le digo, le utilizo esta palabra. La gente dice, pero es que si existiera Dios, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué? Yo le he pedido, o sea, yo le he pedido a Dios tal cosa, pero no me la ha dado. Y mira, fulanita, mi esposa enferma o sea, tantas cosas que la gente se queja de Dios, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿tú le buscas? Entonces dice, ¿cómo que si le busco? Sí, tú te sientes, te arrodillas a orar, vas a la iglesia, porque la palabra también dice, y no dejando de ¿qué? De congregarnos, como lo tienen por costumbre algunos. Y incluyo varios aquí también, como lo tienen por costumbre algunos. Y bueno, yo hasta ahora no soy muy faltón, pero de pronto me llega a pasar. ¿Entienden? Entonces, yo le digo a la gente, pero ¿usted qué hace para que Dios haga algo para usted? Ustedes dicen, nada, yo rezo. Dice la gente, no, pero es que no basta con eso, hay que congregarse. Por un lado hay que congregarse, hay que orar, hay que leer la palabra, porque dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y entonces esto fue lo que pasó, el galardón se lo ganó Caleb. Josué y Caleb, que fueron los que tuvieron esa fe, esa esperanza en que y creyeron en Dios, pues simplemente se ganaron la tierra prometida ellos y su familia, porque Dios los premió con ellos y al resto de la familia que venía detrás de ellos, ¿verdad? Entonces, la reflexión de hoy, ¿cuál era? La reflexión de hoy es, sal de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque cuando salimos de la zona de confort, tú estás muy cómoda, muy cómodo, y sí, estás bien, no te falta nada, pero resulta que Dios tiene algo mejor para ti, ¿verdad? Y si Dios te ha prometido que te va a dar una mujer, si Dios te ha prometido que te va a dar un hombre, si Dios te ha prometido que te va a dar un buen coche, te lo da, ¿verdad?
Dios te prometió un buen coche y mira el pedazo de coche que tienes. Entonces, así es. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios, hay que perseverar. Esta vida, la vida cristiana no es fácil. Yo sé que no es fácil porque hasta yo también he querido sacar la toalla a veces en algunos momentos. Pero como dice la palabra, que los antiguos tantas cosas alcanzaron, ¿por qué? Por la fe, ¿verdad? Por la fe. Y por la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De pronto no estamos viendo lo que Dios nos ha prometido. De pronto nos sentimos cómodos ahí donde estamos y tal, pero Dios tiene algo más grande para ti. Dios te tiene la mujer ideal. Dios te tiene el hombre ideal. Dios te tiene el trabajo ideal. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, la reflexión de hoy, sal de tu zona de confort, ¿vale? Muchas gracias a todos por escucharme. Y bueno, esa es la reflexión. Espero que la pongamos en práctica. Amén.